Ya. La parte clave en este caso, mientras en el análisis de, de tipo causal era el diagrama de pescado, en este caso esa parte clave la vamos a considerar como el diagrama de proceso, ¿sí? Y aquí se colocan alguna idea conectada con lo mismo de por qué. Permite una visión global y sirve como guía para indagar en el objeto en búsqueda de qué está mal y cuál es la razón, ¿sí? Lo pasamos a hacer un proceso que le llamamos básico. No lo leo para avanzar un poquito. Ahí echar un vistazo posteriormente. Cualquier duda, pues adelante, bienvenida. Lo conectamos con el proceso intuitivo y lo que me interesa y que fue donde nos quedamos en la clase pasada, para la ventana porque oye mucho ruido. Entonces, enfoques y técnicas específicos. Para el análisis de procesos, su primera materia, o prácticamente su primera materia de contacto con la ingeniería industrial, después de las matemáticas, las físicas, sería el de estudio del trabajo, ¿sí? Que formaría parte de lo que aquí le llamaríamos ingeniería industrial clásica y que correspondería a la época de Taylor, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos en el estudio del trabajo? Vemos balanceo de líneas, planeación de la producción, distribución de planta y evidentemente la mejora de los procesos productivos. Esto lo ven en distintas asignaturas, no solo en una asignatura. Y que es la materia que ustedes dominan, ¿sí? Después estaría el tema de la reingeniería, también se llama el diseño de cadena de valor, o se le acostumbró llamar así. Entonces esa reingeniería pues es replantearse. Aquí básicamente lo que se hace es la mejora de sistemas, ¿sí? Y en reingeniería sería repensar los sistemas, ¿sí? Una corriente que surgió y que tiene mucho peso y que se anticiparía que va a tener un peso todavía mayor, va a ser justo a tiempo, conectado con las tecnologías de información y de comunicación y lo que se llama la cuarta revolución industrial. Va a tener un auge de esto y conocen algunas cosas como qué son las células, qué es el Kanban, qué es el SMED, bueno, la otra denominación que es la manufactura esbelta, la logística, que, que es una materia del plan de estudio de las más populares en la actualidad y que con el surgimiento de tecnologías cambia esa logística. No vamos a ver algunos pequeños detalles de cómo funciona Amazon en ciertos aspectos, etcétera, y que estarían conectados con los temas de logística. Siempre ha existido la logística, o como se le llama ahora, la cadena de suministro, ¿sí? Pero ahorita está en época de revolución por lo mismo que se han desarrollado nuevas formas de hacer las cosas con tecnologías también nuevas, ¿no? Y después ponemos aquí al Six Sigma. El Six Sigma es un híbrido entre métodos de tipo análisis de procesos y métodos de análisis causal. Tal vez no, bueno, dejo así. Ahora, el punto clave aquí, yo comencé a hacer una pequeña entrevista, bueno, cuánto conocen cada una de estas cosas, y de todas sabemos un poco. ¿Eso es bueno o eso es malo? ¿Qué dirías, Eric González? ¿Es bueno o malo saber de todas un poco? ¿Es bueno o malo saber de todas un poco? Uy, Uy, es muy bueno.
Yo creo que ambos. Es bueno y malo porque pues tienes un panorama amplio, pero no profundizas en ninguna. Ajá, ajá, ajá. Ajá. Bueno, no, es que hay un eco por ahí. Bájale el sonido a tu micrófono, ¿no? No a tu micrófono, a tus bocinas, pero en fin, ya te escuchamos bien, Eric, ¿sí? Nada más se oía un eco de parte mía, ¿no? Ujú. Yo diría que la carencia de conocimientos sería mala y los conocimientos desorganizados no es tan bueno. Si me dicen cuál es peor, no sé. Ujú. Este, lo bueno es que sí cuentan con una que es sólida, ¿no? Y la vamos a tomar como punto de partida. Y vamos a ver qué conexiones hay con otras formas de resolver problemas. Me cambio de archivo y paso al de... Cierro este para que no me meta ruido. Que abrí los tres archivos. Aquí está. Vamos a empezar con estudio del trabajo. Esta materia la conocemos, llevamos un curso, incluso un laboratorio para probar algunas de las cosas que vimos en la parte teórica, ¿sí? El estudio del trabajo lo conectamos. Bueno, aquí está el libro que es el clásico del Kanawati, de estudio del trabajo, de la Organización Internacional del Trabajo. Y sus orígenes los tenemos que ubicar en la producción de principios de siglo, o finales del siglo pasado, principios de este siglo, ¿sí? Se reconocería como parte de la segunda revolución industrial, ¿sí? La primera parte, la primera revolución industrial, correspondería a pasar del trabajo del artesano a al uso a la división del trabajo, ¿sí? Se acordarán que presentamos una diapositiva de Adam Smith de cómo se fabricaba el alambre antes por parte de un artesano, perdón, los alfileres antes por parte de un artesano y cómo se hace después ya con la producción en serie. La segunda revolución industrial tendría que ver, no sé por qué se borró, la segunda revolución industrial tendría que ver ya con la producción en serie, va a continuar con la producción de en serie, con la línea de ensamble, pero con el aporte de la energía mecánica y eléctrica, ¿sí? De vapor. Entonces la mecanización correspondería a la mecanización. Se supondría que la tercera es la automatización y la cuarta es la que está por venir y que de alguna manera eso de que está por venir es un decir, es parte de lo que ya estamos viviendo en este momento, ¿sí? Bien. Entonces, nos vamos a referir a conocimientos muy antiguos, ¿sí? Pero que siguen siendo vigentes. El estudio del trabajo contempla dos partes. La primera parte es lo que se le llama el estudio de métodos, y en el estudio de métodos es cómo se hacen las cosas. O podríamos considerarlo de otra manera como el estudio de procesos, ¿sí? O sea, ¿cuál es el proceso conforme al cual se realiza una tarea, ¿sí? Y el propósito nuestro va a ser simplificar esos métodos y hacerlos de una mejor manera, ¿sí? Y después vendría lo que es el estudio del trabajo, la medición del trabajo, para determinar los tiempos. Básicamente estaríamos pensando en un cursograma analítico. Entonces, en ese cursograma analítico hacemos un cuadrito en el que ponemos las actividades, ponemos después de las actividades las calificamos en actividades de transporte, de manufactura, etcétera. Tomamos tiempos que se desarrolla, que se toma el desarrollo de esas distintas actividades y se agrega la variable de distancia. Regularmente la que más se aplica es la del estudio del tiempo, como dice aquí.
cuánto tiempo se desarrolla, ¿sí? De esta parte del curso, aquí están descritos cada uno de ellos. Lo que a nosotros más nos interesa es la parte correspondiente al estudio de métodos, ¿sí? Más que a la toma de datos. O no es en una primera etapa nuestro propósito fundamental, sino nuestro propósito fundamental es entender cómo se hace el trabajo. Bien, y aquí hay un procedimiento que viene en este mismo libro, está escaneado de ahí, y dice, a ver, primera etapa, seleccionar el trabajo que se ha de estudiar y definir sus límites. Va a necesitar que alguien me apoye. Héctor, me apoyes. ¿Se parece al CIPOC? Héctor Alba. Sí, perdón. ¿Se parece a lo que hacemos con el CIPOC? La etapa, Sí, la 1 sí. ¿Estamos de acuerdo? sí. O sea, y establecemos sus límites, cómo empieza, dónde acaba, y todavía nos vamos más allá, proveedores y compradores. Entonces no estamos peleados con el estudio de trabajo, con esta primera etapa, ¿sí? El segundo aspecto que se plantea aquí es registrar con observación directa los hechos relevantes relacionados con este trabajo, ¿sí? Sí. Yo creo que eso también, porque también en el estudio del trabajo estás como observando siempre al trabajador y todo esto. Ajá, pero vamos a Sí. ver, vamos a de aquí. Primera etapa de nuestro proceso intuitivo, decíamos selección del proceso de interés, ¿sí? Entonces tenemos tres Ok. y aquí se llama igual, ¿sí? Ujú. Eso quiere decir que pues, Canaguati pues no me fusiló a mí, sino que yo me fusilé a Canaguati, ¿sí? Sí, quisiéramos pensar en estos términos, ¿no? Entonces, selección del proceso de interés, prácticamente las mismas palabras, ¿sí? Mapa del proceso, no lo plantean aquí como tal, o sea, omiten una parte 1', que sería hacer un mapa del proceso, ¿sí? Ujú. Siguiente etapa, la 2, por observación directa, registrar por observación directa los hechos relevantes con este trabajo y recolectar de fuentes apropiadas todos los datos adicionales. O sea, ya elegí el proceso, ya lo mapeé y ahora comienzo a recorrerlo. ¿Estamos de acuerdo? Ya, Sí. llevar mi cuaderno de notas, ¿sí? No me dice qué hechos son relevantes o detalles de esa naturaleza, pero pues acá tampoco lo decimos, sino el seguimiento del proceso y detección de fallas, ¿sí? Esa parte de detección de fallas dice aquí examinar de forma crítica el modo en que se realiza el trabajo, su propósito, el lugar que se realiza, etcétera. Y se supone que Como que se juntan esos dos, ¿no? perdón, Como que se juntan la de registrar y examinar ajá, como para igualar a la otra. exacto, exacto. El punto está en que si seguimos haciendo la comparación, hay una cercanía muy amplia, ¿sí? Aquí está dicho con más palabras, pero si yo entiendo, a ver, de manera intuitiva, ¿sí? ¿Cómo se plantea eso? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el proceso que se relaciona con ese problema? ¿Sí? Entonces hago un mapa del proceso como una primera etapa y luego hago el seguimiento y detección de fallas, que es el registrar y examinar, ¿sí? Como bien dijiste, ¿sí? Siguiente etapa sería la 4. Eh, Pues sí, bueno, Es generación de alternativas, ¿no? ajá, Pero no cambios pequeños, sino modificar de alguna manera el proceso, ¿sí? sí, Después voy a evaluarlas, las distintas alternativas. Aquí habla este, eh, eh,
aquí habla de costo-eficacia. ¿Cuánto me cuesta? Es muy importante. ¿Y cuáles son los resultados? Estaríamos hablando de eficacia. No solo Es lo ahorros. que en el otro es el ritmo. Sí, y es lo que tenemos aquí como ajustes o rediseño del proceso. ¿Sí? La evaluación y puntos suspensivos. Aquí también evalúan y puntos suspensivos. ¿Se parece o no se parece, Héctor? Sí, o sea, como que hasta en un punto tiene casi todo igual, pero en algunas cosas como que se adelanta un poquito. Por ejemplo, la evaluación está como más adelantada en el de la derecha. En el de la derecha. Sí, bueno, aquí está hasta acá. Está todo lo que sigue aquí, ¿no? Sí, Con los puntos suspensivos. Bueno, pero quiere decir que si usamos esto, no nos vamos a pelear con esto. O sea, estamos dentro del campo de lo que es o sea, si me dicen, a ver, esto etapa por etapa, yo el único cambio que le haría sería, después de seleccionar el trabajo que se ha de estudiar y definir sus límites, le diría, y hacer el mapa de ese proceso. ¿Sí? sí, Bueno, ya te sabes todos estos símbolos. sí, Este símbolo que es el de transporte. sí, Va a utilizar la terminología que se emplea. ¿Agrega valor o no agrega valor? sí. ¿Se agrega valor? Según yo, los que no agregan es demora Ajá. y sí, demora y almacenaje, creo. Pero a ver, las actividades que agregan valor son a todas aquellas en las que las materias se van modificando hasta dar pie al producto final. ¿Sí? Ok. El transporte modifica los materiales. Pues no, como tal, no. No lo modifica. Ahora, eso no quiere decir que todas sean eliminables. O sea, el ideal es quedarnos exclusivamente con actividades que agregan valor, que serían puras operaciones. ¿Sí? Puras operaciones. Pero pues en ocasiones necesitamos tener algún inventario, ¿sí? Algún almacenaje. Y en Sí, ocasiones los materiales están esperando, hay una cola para entrar a cierta máquina, ¿no? Si tenemos un cuello de botella, esta demora es una variable grande y vamos a querer reducirla y si es posible eliminarla, ¿de acuerdo? sí, Bueno, entonces son las actividades que no agregan valor, las que sí agregan valor. La única que agrega valor es esta. Y las otras pueden ser necesarias, pero no agregan valor. O sea, una inspección en el origen, en una parte intermedia o del producto terminado puede ser necesaria, pero no agrega valor, ¿sí? No modifica la materia prima. Bueno, y aquí ponemos una ilustración. Las operaciones que agregan valor, las que no agregan valor, que está puesto el transporte, etcétera, ¿sí? Y después de esto, bueno, vamos a hacer un ejemplito. Muchas gracias, Héctor. Te voy a volver a preguntar, pero en un sí, momentito, ¿sí? Para seguir con el estudio del trabajo. sí. Bien. Tenemos aquí, se llama el método de los 7 pasos para la mejora de procesos. Revisamos esos 7 pasos y ese autor agregó el paso 1' que dijimos que se habían brincado el otro, o sea, definir los límites del proceso, o sea, seleccionar el proceso, definir los límites. Paso 2, observar los pasos del proceso, que más bien yo lo plantearía como mapear al proceso. Luego, paso 3, recolectar los pasos relativos al proceso, analizar los datos, identificar las áreas de mejora, desarrollar mejoras y llevarlas a la práctica. Es lo mismo que decía Kanawati y es de alguna manera lo mismo que estamos diciendo nosotros. ¿Sí? Entonces hacemos ese paralelismo. Ya no voy a insistir en ese paralelismo. Lo doy por hecho y porque ustedes lo revisan. ¿Sí? Y aquí me repiten lo mismo que hace Kanawati. Perdón, sí, lo mismo que hace Kanawati,
en otros términos ligeramente modificados, ¿sí? Entonces, si mezclan este con el Kanawati, pues es lo mismo, puesto en otras palabras, puede ser que aquí en algunos puntos sea más claro. Nos seguimos. Entonces, paso 1. Este problema, que no está anunciado aquí, consiste en que en un área operativa se tienen requerimiento de ciertos materiales, ¿sí? Entonces, lo que nos están planteando aquí como paso es inicio de una forma de requisición para que lo abastezcan, envío de esa forma de requisición al área de compras, de abastecimientos. Después estamos haciendo aquí, esto de aquí sería un mapa de proceso, ¿sí? Entonces, y aquí ya hacemos dentro, o sea, ese mapa de procesos lo estamos obteniendo mediante información. O sea, ¿qué se hace? En algunos procesos que son de carácter físico, se puede hacer este seguimiento, como es en la manufactura. En otros procesos, no nos enteramos de qué sucede en ciertas etapas, y no tenemos como que idearlo, echar la imaginación. Entonces, paso 1, se inicia una solicitud para que abastezcan ese producto, se envía a compras, en compras no la atienden de inmediato, sino que entra como esa solicitud con muchas otras cosas que tiene que atender compras. Compras, acaba de llenar, le pone claves, le pone ciertos detalles de carácter administrativo a esa forma de requisición. La termina y la deja en una charola de productos con los que ya hizo su trabajo. Se queda en esa charola un rato, se envía la forma de requisición autorización, o sea, compras no autoriza, sino simplemente establece la forma en que esa compra ya está bien planteada, pero la envía autorización. Nuevamente hay otra permanencia en una charola, se revisa por parte del que es responsable de las autorizaciones, ¿sí? La autoriza o la rechaza. Si la autoriza, nuevamente se queda en otra charola hasta que alguien la recoge y la envía a pedidos. Y todavía faltarían las actividades de cómo se reciben los materiales, que tal vez sea, no sé, en un almacén, y de ese almacén se registra el inventario dentro de los inventarios, después se hace una forma de salida y en fin, aquí podríamos seguir al infinito, ¿sí? Pero nos vamos a quedar con que ya ese material llegó hacia el proveedor, perdón, esa forma, ¿sí? Y estamos aquí agregando, digamos, ese sería el mapa de proceso, nada más que está hecho así como pasos, ¿sí? Y es la etapa 1, ¿sí? La etapa 2, que nosotros realizamos cuando vimos todo el trabajo, es hacer este diagrama, ¿sí? Entonces decimos, a ver, esta actividad es una operación, el inicio de la forma de requisición, ¿sí? Sale una hoja en blanco, un formatito, y lo comenzamos a llenar. Cuando sale el producto terminado, es ese formato que cuenta ya en la parte de abajo con una firma de autorización, ¿sí? Entonces lo hace, lo envía a algún lugar, después en ese lugar se queda un ratito parado, que lo plantean aquí como una demora. Ahí mismo le hacen le añaden ciertos datos, las claves, se queda en una charola, en otro momento alguien coge todos los papeles de esa charola, etcétera, ¿sí? Entonces estamos haciendo una especie de seguimiento del mapa del proceso, identificando qué actividades agregan valor y qué actividades no agregan valor. Entonces por acá hay una inspección, la revisión y la autorización, ¿sí? Y se plantean lo siguiente: ya que hice esto, examino, tomo datos, en este caso solo tiempos, cuánto tiempo se lleva en esto, y si sumamos las actividades que agregan valor, dirían 10 minutos más 18 minutos, van 28, y ya no hay más, ¿sí? Entonces 28 minutos
y por el otro lado, si vemos todos los otros tiempos, se lleva días, ¿sí? O sea, solo se dedicaron días a una actividad que se pudieron haber llevado minutos. Y esto puede ser muy realista en muchos casos. Bien. Entonces hacemos aquí, no sé si me brinqué algo, no. Hacemos aquí ese resumen. Entonces decimos, ¿cuánto tiempo se llevó aquí? 28 minutos. Transporte tantos, demoras tantos, inspecciones tantos, almacenajes no hay, y de trabajos aquí dice que no hay, ¿no? Entonces lleva 2.475 minutos, pasado a días, horas, no sé cuántos sean, 2.400 y lleva un día. ¿Lo que es? 66. ¿Cuántas horas tiene un día? 60 por 24, 6 por 2, 12. Ya no me acuerdo, en fin. Se lleva días, pero si lo traducimos a horas laborables, se va a llevar 3, 4, 5 días. ¿Sí? Bien, y eso es mucho, mucho tiempo. Sí, nuevamente, Héctor, ¿cuál sería la actividad sobre la que pondrías mayor cuidado? ¿Sobre el transporte o sobre la Bueno, podría ser por el tiempo en el transporte, pero pues, los transportes no se pueden como evitar tanto en la producción Ajá, y las demoras, ¿sí? ajá. Bueno, pero sí se van a paso de tortuga. Sí, por el tiempo es el transporte. Sí, el ejemplo está malón. O sea, a mí me hubiera gustado estos dos números invertidos, ¿sí? Aquí 2.160 las demoras y en el transporte tantos minutos, ¿no? Se lo llevan tranquilos, ¿no? Y están muy alejados de Sí, las oficinas, ¿sí? Pero en fin, así está ese ejemplito. Nos sirve para ver qué es lo que hacemos en el estudio del trabajo. Entonces ya tenemos esos detalles, ¿no? Y aquí se plantea lo siguiente. Entonces dice aquí, tenemos aquí un inicio de la forma de requisición y la terminación, donde le ponían claves a nuestro pedido, ¿sí? Y entonces dice aquí, se cuestiona la necesidad del segundo paso de operación, porque es necesario que una persona inicie y otra termine, ¿no? Entonces, si alguien podría plantear, pues la misma que inicia sea la que termina, ¿sí? O a esta simplemente le decimos, oye, necesito esto, y esta lo hace por sí sola. Entonces, con eso nos estaríamos quitando algo de estas, no solo una de estas dos actividades, sino quitando algunas de estas intermedias, ¿sí? A ver si me funciona así. No, esto va a tener que estar cambiando aquí, switcheando. Entonces dice alguien, se termina y aquí hay otro amarillo. Revisión y autorización de la forma. Y aquí dicen lo siguiente. La inspección final del proceso es una revisión y autorización, pero solo necesita una pequeña parte de las formas de requisición que cuestan mucho. O sea, las que cuestan poco, pues podrían irse solas, avanzar y tal vez hacer una revisión a posteriori, ¿sí? O, entonces, es como operan las cajas chicas en algunas organizaciones, ¿sí? Los gastos mayores, pues los tiene que autorizar el gerente, y los gastos menores se toma de la caja chica y se entrega la nota correspondiente, ¿sí? Y no hay formas de requisición ni vía proveedores, sino directamente se va a compras, ¿no? Y entonces nos plantean aquí, simple y llanamente, que el proceso, que antes se llevaba días, ahora se lleva 20 minutos de operación, 4 minutos de transporte, y total que en 28 minutos, lo que antes nos tomaba 2.475 días. No es para todos, o sea, aquí se elabora la forma, se
se lleva a la decisión de si se puede hacer la compra directa. O sea, esta misma persona decide y la envía a compra directa. Si son compras con gastos mayores, la envía a este lugar. A mí me sirve este ejemplo primero sobre todo para los que no son ingenieros industriales, platicar un poco qué hace la ingeniería industrial, ¿sí? Para los que no son ingenieros industriales, les presentaría después un caso menos chafa que el de ahorita, ¿sí? Pero como ustedes son ingenieros industriales, ya se lo saben eso. Y nos comienza a plantear, bueno, aparte del cursograma anterior, que se llama cursograma analítico del proceso, hay otra cosa que se llama el cursograma sinóptico. Aquí nos hablan del material, del operario, de la maquinaria, el diagrama bimanual, cursograma administrativo, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a ver una pequeña representación. Un cursograma sinóptico es este de aquí o es este de aquí y después vemos este otro de acá, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias entre estos tres? Bueno, pues aquí simplemente son cajitas o bolitas. En este caso, que es el mismo que el anterior, ¿sí? Nos están agregando la información de los símbolos. O sea, hay un almacén de materia prima, lo representamos con un triángulo, a materia prima, una serie de operaciones, y aquí esta actividad es una inspección, ¿sí? Aquí le llaman control de calidad, y finalmente se entrega el producto semiterminado, ¿sí? Estos dos se conocen como, bueno, en la terminología de estudio del trabajo, como cursograma sinóptico, ¿sí? O sea, como un esquema, un diagrama de proceso, con la terminología que utilizamos aquí. Bien, y aquí hay una pequeña variación de esta, que dice, bueno, este es un trabajo en el que hay un proceso central, pero se van integrando piezas que se van desarrollando en paralelo, ¿sí? Entonces, la idea de un diagrama de ensamble sería, aquí está el proceso central, donde se van agregando piezas, y la idea es que estos tres se lleguen a manejar de manera armónica, ¿sí? Que entre todos ellos no sea que este termine muy pronto y se genera aquí un inventario de producto intermedio, ¿sí? Que esté estorbando a este otro proceso, ¿sí? Y también, ¿quién? ¿Sí habló alguien? ¿Héctor? ¿Tú fuiste? No. Bueno, sí. Sin querer. A ver, dime. No, hablé sin querer. Es que se me apretó un botón de aquí del teclado. Ok. Perdón. No, ningún problema. Entonces decíamos, este es un diagrama de ensamble, nos es muy útil para estas actividades y la idea es que todo se desarrolle en armonía, ¿no? Entonces tal vez si esto es muy rápido, empezarlo hasta después para no llenarnos aquí de materia de producto intermedio, ¿sí? Bien, y sería una variante del cursograma sinóptico, ¿sí? O simplemente un diagrama. Y yo diría, pues por sí mismo puede tener una gran utilidad, ¿sí? Precisamente en donde tengamos que integrar varios procesos, ¿sí? Bueno, aquí está el cursograma sinóptico que vimos hace un rato. Aquí están las actividades. Aquí agregan la variable distancia, agregan la variable tiempo y se agregan o no valor a estas actividades, ¿sí? Y aquí lo corté porque se siguen de frente, ¿no? Y es muy, muy largo. Y para mí sería una desventaja de los cursogramas analíticos de los operarios por el nivel de detalle con el que se tratan las cosas, de tal suerte que tenemos que ir ahí con lupa a observar cada una de las partes que se están trabajando y no nos permite identificar dónde están los problemas más gruesos, más fuertes, o donde hay cosas que de plano no son incongruentes la manera en que se están haciendo las cosas, ¿sí?
Entonces sería una pequeña crítica que podría hacer a esto. Ujú. Eh, eh, Después tiene aquí los nombres de cursograma de materiales, cursogramas de equipo y cursogramas de operario. Un cursograma de un operario les va a costar trabajo encontrar en la red, pero lo van a encontrar. Y es, por ejemplo, donde el cursograma va siguiendo al operario o el operario va siguiendo el proceso. Sería el caso de un mesero, ¿sí? O sea, el mesero y el proceso de atención al cliente van de la mano. Entonces el proceso es saber el primero recibir al cliente. Lo reciben, muy buenos días, soy fulanito, etcétera. Segunda etapa del proceso, ya que lo recibiste, llevarle las cartas y llevarles los panes y los insumos así más básicos, ¿no? Uh-huh. Y después de eso decirles, ¿quieren café? Uh-huh. Y entonces todo lo que va sucediendo en el proceso de atención a ese cliente es también al mismo tiempo lo que va haciendo el operario, ¿sí? En el caso de un equipo, pues sería, a ver, se los voy a dejar de tarea. Voy a dejar tarea el día de hoy, uh-huh, que sería de esta semana a la que sigue, ¿no? Uh-huh. O sea, de mañana al siguiente viernes, ¿sí? Quiero un ejemplo de un cursograma de un operario, sería tarea 8, si no me equivoco. Tarea 8, un cursograma analítico de un operario y un cursograma analítico de una máquina, ¿sí? La conclusión para mí es simple de ese ejercicio. Primero les va a costar trabajo. ¿Por qué crees que te vaya a costar trabajo? Bueno, le quería preguntar si es lo mismo que... Yo me acuerdo que vi algo que se llamaba diagrama hombre-máquina. Ajá, pero no, aquí nada más está el puro hombre. Ah, ok, ok. Se parece, O ¿eh? sea, es como por separado, pero es Sí, casi lo mismo. Ah, ahorita ok, vas a ver, vamos a ver el que mencionas, ¿sí? ok. Es diferente, ¿sí? O sea, tú haces una búsqueda en la red que se llama cursograma analítico del material y te van a salir cientos de representaciones, cientos de casos, ¿sí? O sea, te metes Sí, imágenes, entras a Google, tecleas, te metes a imágenes y te van a salir una infinidad de ejemplos, ¿sí? Pero después dices, ahora quiero un cursograma analítico del operario y te van a salir muchos cursogramas analíticos del material. Y dentro de todos esos vas a tener ah, que ok. buscar uno del operario, ¿sí? Sí. Ahora, la pregunta a ti mismo, Héctor, ¿por qué crees que no sea tan fácil de encontrar? Pues no sé, yo digo que es como información como muy privada de las empresas. No, no, pues un mesero en una tienda, en un restaurante, no es privada. Casi en todos los restaurantes hacen lo mismo. Sí. Pues porque no se usa mucho. O sea, el que se usa, el de batalla, es el cursograma analítico del material. Y de los otros no se usa tanto. Vamos a ver qué usos se encuentran y si hay algún uso interesante. ¿Sí? Ok, entonces los que tenemos que buscar es de maquinaria y operario. Ajá. O sea, ya tenemos El de material, ¿no? el de materia. No, pues ya ahí sobran ejemplos. Más bien quiero de Ok, de acá abajo. ¿Sí? sí. Bueno, ahora, esos son bueno, el cursograma que estabas mencionando, el bimanual, que eso sería en una estación de trabajo. En una estación de trabajo, no sería a lo largo de todo el proceso que hace el operario, ¿sí? Uh-huh. O sea, cuando está haciendo operaciones de transporte, que sería con su mano, traer una pieza que está, no sé, en un estante atrás de él, ¿sí? Entonces, moverse y moverla hacia el sitio de trabajo sería un transporte, ¿sí?
y después estar esperando a que la máquina haga cierto trabajo y estarla viendo, sería parte de decir, pues, ¿qué hace? Pues nada, está en demora, ¿sí? De ese también ustedes conocen y es completamente interesante para... Me dice que se va a acabar. Todavía tenemos 15 minutos de clase. Entonces cierro y volvemos a entrar, ¿sí?